Vamos a ver el funcionamiento de algunas averías y el conexionado de una placa vitrocerámica. Aquí he hecho un esquema más o menos de las conexiones que puede tener la placa vitrocerámica. Como podemos ver, aquí tenemos el portamando, ¿de acuerdo? Que vamos a explicar todas las patillas que tenemos de conexiones. Aquí tenemos la luz de encendido. Tenemos aquí también la resistencia. Y aquí tenemos la luz de cada placa, que se enciende cada vez que el fuego se enciende. Pues como podemos ver, aquí tenemos la entrada de fase, que como podemos ver aquí tenemos el S1 y el S2, que esto iría predestinado exclusivamente a la bombilla de encendido apagado. En cuanto nosotros en el portamando giramos, se enciende el pilotito de que la placa está operativa. Eso serían el S1 y el S2, con un interruptor que tenemos aquí. Después tendríamos también el P2 y el P1. El P1 es la entrada de alimentación y el P2 de alimentación de fase y el P2 de neutro. ¿De acuerdo? El P2 interiormente va conectado al pilot siempre, o sea, es una conexión interna que hay sin interruptores ni nada, va directamente. Y el P1 estaría por aquí, que sería la entrada de fase. Después tendríamos el 2 y el 4 por último, que sería la salida tanto de neutro, que iría hacia la placa, como el 2, que iría por aquí por este interruptor, iría directamente a la resistencia, para darle los 220 voltios. ¿Vale? Entonces, aquí dentro tenemos 1, 2 y 3 interruptores que son bimetálicos, son unas pletinas bimetálicas que por medio de la temperatura al paso de la corriente irían abriendo, cerrando, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en un principio, por medio de la ruleta, lo que haríamos, este interruptor, empujarlo, o sea, lo cerraríamos y daríamos paso de fase directamente hacia la bombilla. El neutro sí iría directamente, no habría ningún tipo de interruptor. Entraríamos el neutro por aquí en el P2 y saldría directamente hacia la bombilla de encendido apagado. ¿Vale? Después seguimos por el pilo, que el pilo le daría el neutro también directamente, sin ningún tipo de corte ni nada, a la luz de la placa. Y también tendríamos en el número 4 el interruptor que al pulsar o al girar la ruleta daría también salida a través del número 4 hacia la placa. O sea que estamos en que al girar la placa empujaríamos. Este interruptor bimetálico, esta pletina, la cerraríamos, esta también la cerraríamos y esta también la cerraríamos para darle alimentación a la placa y por supuesto a la luz de encendido apagado y a la luz de cada placa. ¿De acuerdo? Lo único que me faltaría ya sería esto de aquí, que sería la salida del número 2, la fase, que tendríamos otro interruptor bimetálico que a través, como podemos ver, de una sonda de temperatura, ¿vale? En el momento que esto se calentase excesivamente, esto sería una protección que tenemos en caso de sobretemperatura, ¿vale? Lo que realiza el corte de la placa sería aquí, ¿vale? Que sería el interruptor este del P2, ¿vale? Esto sería una pletina bimetálica que por medio de lo que es la ruleta que nosotros modulamos para pedir la temperatura, la ruleta en sí es un plástico, ¿vale? Que no es totalmente redondo, sino que es ovalado. Entonces, al marcar la primera velocidad, doblaríamos la chapa hasta unirla, pero le ejerceríamos una fuerza, una mínima fuerza, que al paso de la corriente, con la subida de temperatura, la pletina abriría. Entonces nos dejaríamos paso hacia la resistencia, ¿vale? En función subiésemos segunda velocidad, tercera, cuarta, quinta, lo que haríamos es empujarla más y ejercer más resistencia. Al ejercer más resistencia necesitamos más tiempo de paso de corriente para calentar esta pletina para que suelte y nos abra el paso y nos corte la alimentación hacia la placa. O sea que en la primera posición, en la número 1, sería poca resistencia en la pletina, y en la 5 o en la 10, la que tuviéramos como máxima, sería una resistencia bastante grande, así tardaríamos más en cortar y calentaríamos más tiempo con la placa. Y como hemos comentado antes, este interruptor de aquí, ¿vale? Sería en caso de fallar
este de aquí, pues este estaría, digamos, tarado, que sería que aguantaría más temperatura que el máximo de este, para que cuando vea que este no corta, este haría de protección, para que no siguiese la placa calentando constantemente. ¿De acuerdo? Esta sería la función de este, proteger en caso de avería del portamando, ¿vale? Y por último lo que tenemos es la salida de fase, que pasaría también por aquí, que esto sería en el momento que la placa calienta lo más mínimo, este interruptor tendría una resistencia bastante leve, para que en el momento de calentarse un poquito cerraría, y lo que hacemos es darle alimentación a la luz de la placa para saber de que esta placa está encendida y está calentando. ¿De acuerdo? Yo creo que no tenemos más explicación sobre esto. Simplemente S1, S2, el paso hacia la luz de encendido apagado, con el neutro directamente. El P1, entrada de fase. P2, entrada de neutro. Y después el pilot, que sería la parte del neutro que iría hacia la bombilla de la placa. Y por el otro lado, el interruptor este, que nos daría la fase, para tener los 220 aquí en la placa. Y por último ya sería el 2 y el 4, que serían la salida hacia la alimentación de la resistencia. Pasando evidentemente por esta protección y regulando por medio de la ruleta de las posiciones, y el neutro iría directo a la placa. Ahora continuaremos viéndolo físicamente en la placa, cómo actuaría tanto estos dos interruptores como estos tres. Aquí tendríamos la placa, que se nos partió el cristal y la estamos aprovechando para realizar el vídeo. Bueno, aquí tendríamos los cuatro mandos, que serían 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Aquí tenemos la luz de encendido apagado. Aquí tendríamos las cuatro bombillas, una de cada placa, ¿vale? Y aquí tendríamos el corte de protección que hemos comentado antes en caso de que falle el termostato, y el paso de la fase que iría directamente a la bombilla, ¿vale? Este sería la sonda de temperatura, que al contacto de pletina con la propia sonda, lo que haría sería el cerrar o abrir la pestañita bimetálica, la pletinita bimetálica que tenemos aquí, ¿vale? Aquí tendríamos los dos interruptores, que lo vamos a comprobar. Y bueno, aquí ahora interiormente vamos a ver el termostato. Como hemos comentado, aquí tendríamos el S1, S2, que serían estos dos de la parte de arriba, y después tendríamos tanto el P1 como el P2, y el 2, el 4, y por supuesto la salida del piloto, que sería esta de aquí, que solo hay conectada a una de las cuatro placas, que sería esta de aquí, ¿vale? Vamos a continuar con la parte de la resistencia, ¿vale? Con la sonda de temperatura que tenemos aquí. Lo que vamos a explicar es, en principio, el interruptor que tenemos bimetálico, que va hacia la bombilla de encendido apagado, ¿vale? Que como podemos ver y hemos visto antes en el esquema, sería normalmente cerrado, normalmente abierto, porque lo tendríamos esto en continuidad, como podemos escuchar, y nos marcaría que está abierto, ¿vale? En el momento que le da la temperatura al calentar la resistencia y la sonda se caliente, el bimetal lo que haría es pasar de una postura a otra, como podemos ver. Vamos a... ¿Ok? Al calentarse se deformaría y tocaría en esta pletina de aquí. Entonces nos daría continuidad y lo que haría es darnos fase directamente a la bombilla de la placa, a la luz de esta placa. Y en cambio, que es la alimentación de la resistencia, sería al contrario. Tendría continuidad, o sea, sería normalmente cerrado, como podemos ver. Y en caso de una protección, como hemos comentado antes, sobre el termostato, la ruleta que nosotros manejamos, pues lo que haría sería cortar, que se deformaría y pasaría a normalmente abierto.
Estos serían los dos interruptores bimetálicos, las dos platinitas, que actuarían, una en caso de protección, que es esta, y otra, en cuanto empieza a calentar la resistencia, pasaría a alimentar lo que es la bombilla de cada placa, de cada resistencia. Ahora vamos a aplicar el conexionado y un poco el funcionamiento interior del portamando de control de la resistencia de la placa vitro. El portamando consta de varias patillas por la parte trasera, como podemos ver aquí tenemos el S2 y el S1, que es la entrada y la salida de alimentación de fase hacia la bombilla de encendido apagado, ¿vale? Aquí tenemos el P1, que es la entrada también de fase, pero para alimentar a la placa directamente, a la resistencia, ¿vale? El número 2, que es este que tenemos aquí, sería la salida. Habría un interruptor entre P1 y el número 2, habría un interruptor bimetálico que es el que daría paso para alimentar la fase de la placa. Y después tendríamos la entrada de neutro, que sería el P1, ¿vale? Que tendría su interruptor con el número 4, por aquí entraría el neutro, y este sería la salida hacia la resistencia. Y por último, el pilot, que está aquí, que es también la salida de neutro hacia las 4 bombillas de encendido de cada placa. Sería un solo neutro, es común, ¿vale? El único puente que tendríamos en reposo, o sea, con el interruptor a cero, digamos, con el selector de la placa cero, sería entre pilot y neutro, ¿vale? Como podemos comprobar, tendría continuidad, porque no habría interruptor bimetálico, simplemente lo que tendríamos sería una unión de una pletina. Sin embargo, entre S1 y S2 no tendríamos. Entre P1 y la salida, que es el número 2, no tendríamos, y entre P2 y la salida número 4 tampoco tendríamos. Entonces, vamos a comprobar ahora, girando un poco la ruleta, vamos a ver que ya sí tendríamos salida entre P1 y el número 2, que sería la salida de fase, hemos dicho, hacia la placa, hacia la resistencia, entre P2 y el número 4, que sería la salida de neutro. Seguiríamos teniendo entre P2 y la salida piloto de las 4 bombillas, y la entrada y la salida de fase hacia el piloto de encendido de la placa, el general, también tendríamos, como podemos ver, en cualquiera de las posiciones que coloquemos la ruleta, ¿vale? Ahora vamos a continuar con el funcionamiento interno. Aquí hemos dado la vuelta al mando de la resistencia. Y vamos a explicar un poco el funcionamiento. Bueno, en principio tenemos 3 interruptores, ¿vale? Bimetálicos, que cuando giramos la ruleta, pues lo que hacen es variar su posición. Cuando explicamos los interruptores nos referimos a bimetálicos porque son unas pequeñas placas, ¿vale? Metálicas, que cuando nosotros las empujamos por medio de esta ruleta, ¿vale? Lo que hacemos es cambiarla de posición y unirla con otra chapa metálica para dar el paso de corriente. Cuando se pegan un rato al paso de la corriente, lo único que les pasa es que se van calentando, se van deformando, y lo que hacen es, ellas mismas cambian de posición al paso de la corriente, ¿vale? Entonces vamos a explicar. Aquí arriba tendríamos el S1 y el S2, que nosotros cuando giramos la ruleta, vemos cómo este interruptor pega en el S1, que sería la salida de corriente hacia la bombilla de encendido apagado. Se puede ver, ¿vale? A la misma vez que giramos esto, también aquí en esta parte de aquí, como podemos ver, esta pestañita sería la entrada de corriente, ¿vale? Que sería el P2 de neutro, y pegaría con el número 4. La entrada sería por aquí y pegaría aquí. Como podemos ver, suelta, ¿vale? Y por último, sería esta la entrada de fase, ¿vale? Que estaría pegando hacia aquí arriba, ¿vale? Por aquí nos entraría el P1, que es la entrada de fase, y estaría ahora mismo separada, porque esta pestañita que vemos aquí es el número 2,
¿vale? En el momento que nosotros movemos, ¿ves? Ya se nos habría pegado aquí, ¿ven? Entonces lo estaría dando la fase hacia la placa vitro por medio de, hacia la resistencia por medio del número 2. Esta es la pestaña encargada de cortar. La pieza bimetálica que corta la alimentación de fase hacia la resistencia es esta. Por medio del paso de la tensión se va calentando, se va calentando, se va calentando hasta que llega un momento en que vuelve a su postura original, que sería esta, y cuando se enfría volvería de nuevo a contactar para dejar paso, ¿vale? Los fuegos se explican de la siguiente manera. Cuando lo ponemos en la posición 1, la placa, al pulsarla con lo que es la parte, la base de la ruleta, de plástico, ¿vale? Entonces, al pulsarla, en el número 1 lo que hace es presionarla un poco, entonces ofrece menor resistencia. Como la parte baja esta no es circular, sino que es un poco ovalada, cuando le damos al número 2, lo que hace es que presionamos un poco más la pletina, entonces ofrece mayor resistencia al paso de la corriente, entonces se tarda un poco más en cortar, tarda más en que se deforme. Entonces, por eso en el número 2 la resistencia calienta un poco más de tiempo. Y así continuamente, número 3, número 4, número 5, en función de si vamos a un número mayor, 9, 10, lo que tengamos en la placa, le vamos presionando con mayor fuerza a la placa. Entonces, tiene mayor resistencia al paso de la corriente. ¿Vale? Esa es la explicación más o menos de por qué en la número 1 tardamos más en cortar o menos, y en la número 10 tarda mucho más en cortar. ¿Vale? Vamos a quitar esta pieza y como podemos ver aquí, no es una pieza totalmente redonda. Vemos que tiene algunas muescas por aquí no es incluso ni redonda, sino que se introduce por dentro. Por aquí sí es un poco más redonda, pero tiene algunos burtos, no sé si se podrá ver, pero sobresale un poco el plástico. Entonces, claro, mientras vamos girando, pues es las posiciones que tenemos de 1, 2, 3, 4, 5. Y este es el funcionamiento del mando de la placa vitrocerámica. Y por último hemos conectado la placa a 220 voltios y vamos a comprobar lo que antes comentábamos. En el momento que giremos la ruleta, lo primero que se encenderá será la luz de on-off. Seguidamente alimentaremos la placa a través del interruptor, ¿vale? Vamos a ir conectándola. Como vemos, se ha encendido el piloto. Ahora, a través del interruptor del bimetal, cuando venza su fuerza el calor de la zona de temperatura esta, se encenderá el piloto de indicación de la placa. Lo vamos a escuchar cuando entre. Hemos escuchado el clic. Ahora se nos encenderá el piloto de la bombilla. Como vemos, ya está calentando. Y hemos visto que ha cortado. ¿Vale? Ahora él continuará. El bimetal, cuando se vaya enfriando, volverá a su posición normal, que es normalmente cerrado, como hemos escuchado ahora el clic, y alimentará otra vez a la placa. En el momento que llega a la temperatura, al paso de corriente, rompa con esa resistencia que le ejerce, volverá a cortar. Vemos cómo está calentando. Y vuelve a cortar. Así estaría constantemente, dependiendo del número que pongamos, tardaría más o menos en cortar, dependiendo de la resistencia que ejerza el bimetal. Al nosotros girar, como hemos comentado antes, ejerceremos más o menos resistencia en el bimetal. Bueno, esto sería el funcionamiento y algunas de las posibles reparaciones que podíamos hacer en la placa vitrocerámica y el conexionado que hemos descrito al principio.